Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Miramonte Rentería. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en la preparatoria Felipe B. Riozábal. Como parte de la formación, el profe Oscar Ignacio Cepeda nos encargó el trabajo de medidas de posición y a continuación trataré de darles una breve introducción y explicar de lo que trata. Durante la exposición les explicaré lo que es la medida de posición cuartil, decil y percentil. Para comenzar, explicaré de manera general lo que es las medidas de posición. Las medidas de posición indican el valor de la variable que divide un conjunto de datos ordenados en una cantidad determinada de partes iguales. Las medidas de posición más utilizadas, ya las mencioné, son los cuartiles, deciles y percentiles. Los pondré como ejemplo para que los puedan realizar. Tenemos lo que es los cuartiles. Para datos agrupados son los tres valores que dividen a un conjunto de datos ordenados sin intervalos en cuatro partes iguales, y además conoces a cada uno de los valores de los datos. Los deciles son los 9 valores que dividen una serie de datos ordenados en 10 partes iguales. Y por último tenemos en estos ejemplos los percentiles. Son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 100 partes porcentualmente iguales. Estos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados. Ya teniendo la introducción de lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles, entonces podemos rectificar que los cuartiles son entre 4, los deciles son entre 10 y los percentiles son entre 100. A continuación, para poder aclarar o para poder tener algo de lo que es esto, puse esta tabla de frecuencias. Nada más puse lo que es la frecuencia y la frecuencia absoluta, porque es lo único que se necesita para poder sacar las medidas de posición. En este caso tenemos, yo lo ejemplifiqué con edades, donde tenemos que de 15 a 20 tenemos 4, de 20 a 25 tenemos 8 personas, de 25 a 30 años tenemos 13, de 30 a 35 tenemos 23, de 35 a 40 tenemos 12. La frecuencia absoluta ya sabemos que es la suma, las sumas de las frecuencias, donde 4 más 8 son 12, más 13 son 25, más 23 son 48 y más 12 son 60. Muy bien, para el primer ejemplo tenemos el cuartil, en donde es algo muy repetitivo, es algo muy sencillo, porque prácticamente para el cuartil, para el decil y para el percentil es lo mismo, solo cambian algunas cosas. Aquí tenemos la fórmula, significa cuartil del número que queremos saber es igual al límite real inferior. Esta formulita quiere decir la posición en donde está, vaya la redundancia, en donde está posicionado, menos cuando aparece F mayúscula, menos 1 quiere decir la frecuencia absoluta menos una clase anterior. Posteriormente lo explicaré más en detalle, entre la frecuencia por la amplitud. Para poder avanzar, el primer paso que debemos de dar es sacar en dónde está posicionado, dependiendo de qué cuartil. Puede ser el 1, el 2 o el 3, dependiendo del cuartil que queremos, que nos interesa saber. En este caso yo opté por el número 3. Aquí tenemos, o sea que ya le dimos valor a A, yo opté por el 3. El 3, la N significa el número de datos que hay en las frecuencias, es la sumatoria de todas las frecuencias. Tenemos que es 60, 3 por 60 son 180, lo tendremos que dividir entre 4 porque son cuartil, son entre 4, ¿sí? 180 entre 4 nos da un resultado de 45. En un segundo plano
ya tenemos los datos organizados. Con el número 45 lo que vamos a tratar es, en la frecuencia absoluta, tratar de buscar en dónde está. El 45 está en medio de estos dos. El 45 es mayor que 25, pero menor que 48. ¿Qué quiere decir? Lo que está en medio. Está en medio de estos dos números. Muy bien. Entonces, la clase que tendríamos que tomar sería la del 48. El límite real inferior sería el 30. Es este. Como pueden ver, allá lo tenemos. Es lo que les decía, la frecuencia absoluta menos una clase. Tenemos que el 48 es la frecuencia absoluta, menos una clase, ¿cuál sería? Sería el 25. Es el 25. Tenemos que la posición es 45, ya lo habíamos resuelto aquí. Y la frecuencia es 23. La amplitud ¿cómo se saca? Bueno, la amplitud se saca de los intervalos que están aquí. La amplitud se saca restándole al límite superior menos el límite inferior. En este caso, 35 menos 30, dándonos un resultado de 5. Ahora sí, seguimos con las fórmulas. Teniendo los datos ya implementados, solo es cuestión de emplear la fórmula. Tenemos aquí el cuartil de 3. Ya habíamos dicho que habíamos decidido hacer el 3. Sustituimos límite real inferior, nos había dado 30, la posición 45, menos la clase anterior, que es 25, entre la frecuencia 25 por la amplitud. Ahora sí, por jerarquización, resolvemos esta resta, 45 menos 25, quedándonos un resultado de 20, entre 23.8695 por 5. El cuartil 3 es igual a 30 más 4.347, haciendo la suma, quedándonos el resultado total del cuartil 3, 34.347. Es algo sencillo de hacer, más que nada porque es repetitivo. Aquí en este caso, como les digo, la misma fórmula es para el cuartil, el decil, el percentil. Son las medidas que más se utilizan. Hay más, pero son las más comunes que podemos encontrar. Haremos el ejemplo del decil. Decil es prácticamente lo mismo. Aquí en esta formulita, lo único, si somos observativos, lo único que cambió fue aquí la D. Ahora ya no es una Q, es una D, que significa decir. Y aquí lo importante, y se puede decir que es lo poquito difícil, porque en realidad no está difícil, que cambió, en vez de un 4, es decir, es un 10. Es lo único que cambió de la fórmula. Continuamos sacando la posición. En este caso yo opté por el decil número 2. Decil número 2, que es la K. En este caso yo decidí que fuera 2. Puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 4, hasta el 9. ¿Sí? Yo opté por el 2. Multiplicando 2 por el número de datos, que como en el caso anterior es igual a 60. 2 por 60 son 120. Entre el decil son 10. 120 entre 10 son 12. Buscamos en la tabla de frecuencia absoluta el 12. Aquí está el 2. Implementamos la misma fórmula que del cuartil. Sustituimos los valores, los datos, ya los tenemos. Límite real inferior es el 20, la posición es 12, la frecuencia absoluta menos una clase es 4 y la frecuencia es 8. Procedemos ahora sí a hacer la fórmula. Decil 2 es igual al límite inferior más, que es 20, más 12, que es la posición, menos 4, que es la clase anterior, entre 8,
entre la frecuencia, entre 8, por la amplitud. Hacemos la resta, como les digo, igual por jerarquización. 12 menos 4 es 8. 8 entre 8 quedándonos 1, por 5, nos da el resultado de 5. Entonces el decil número 2 es igual a 25. Aquí, para evitarnos todo este proceso, cuando nos salga directo la posición 12 y la tengamos aquí en la frecuencia absoluta, simplemente aquí podríamos, como aparece aquí en la frecuencia, podríamos, sería el límite superior. En este caso, el límite inferior es 20, el límite superior es 25. Poniendo aquí 25. Para ahorrarnos todo este proceso, cuando sale aquí, recuerden, solo es el límite superior. Seguimos con el percentil. Repito, es algo que está muy sencillo. Aquí en este caso nada más cambió la P, el percentil, y el 100. ¿Sí? Aquí el 100 es en donde cambia. Es lo mismo, buscamos en dónde están ubicados su posición. Aquí yo opté también por el 85, igual puede ser un número del 1 al 100, del 1 al 99, perdón, cualquiera. 85 por el número de datos, por 60, dándonos un resultado de 5100 entre 100 es igual a 51. Sustituyendo los datos, límite real inferior 35, habíamos quedado que 51 está en medio de estos dos, tomando la clase que es mayor, la 60, límite real inferior es 35, la posición es 51, la frecuencia absoluta menos una clase es 48, aquí hubo un error, aquí me equivoqué, pero es 48, y la frecuencia es 12 con una amplitud de 5. Ya saben, la amplitud se saca restando límite superior menos el límite inferior. Ahora sí, el percentil número 85 es igual al límite inferior, que es 35, más la posición menos la clase anterior entre la frecuencia 12 por la amplitud, que es 5. El percentil 85, 35 más de esta resta nos da un resultado de 3 entre 12 por 5. La división 3 entre 12 nos da 0.25, lo multiplicamos por la amplitud, que es 5, quedándonos un resultado de 125 más 35, y obtenemos que el percentil número 85 es igual a 36.25. Esto es algo de lo que un poquito trata la materia de probabilidad estadística, medidas de posición. Es algo muy fácil de entender y de explicar también, porque es repetitivo, insisto. Solo es cuestión de sustituir los datos y aprenderse la fórmula. Jerarquización es lo único difícil aquí a la hora de hacer la resta. Pero eso es todo. Muchas gracias.